Hola la, bonsoir, bienvenue à le programme. Je suis colombier, croissant, chiffonnière, macramé. Oh, excusez-moi, je ne parle français. Y ahí es cuando la gente lo pasa y dice, qué programa tan malo. Y además este tipo que hace aquí, ¿qué está hablando? Pues ¿de qué está hablando? Pues que la tercera temporada del programa ocurre en la Feria Internacional del Libro de Bogotá y Francia es el invitado de honor. Un aplauso para Francia. Muy bien. Y sí, señora, sí, míreme bien, sí, señora, no se equivocó. Sí, soy yo, Diego Mateus. Para algunos, el acabose. Para otros, el comenzóse de una nueva manera de hablar de televisión pública y hablar de cultura y hablar de todas estas cosas en las cuales estoy hablando yo. Pero volvamos al tema. Yo llevo 40 años viviendo en Bogotá y quiero que me observen bien. Mírenme, gracias, guapo. ¿Vieron? No tengo nada de francés, nada. Lo único que tengo de francés es que durante 15 años desayuné todas las mañanas pan francés de la panadería San Luis. ¿Cómo se dirá San Luis en Francia? No importa, volvamos al tema. Francia, invitado de honor. Yo no tengo nada de francés, pero Bogotá sí tiene mucho de francés porque tenemos el barrio París, que curiosamente queda a 18 kilómetros del barrio inglés, pero además tenemos el barrio Normandía, tenemos Lourdes, tenemos Marsella, tenemos Nueva Marsella y ni qué hablar de el Sena, que prepara esos ríos de gente que ahora prepara unos platos very gourmet. Además, los colombianos tenemos muchas palabras galas, no tanto como el ponqué, sino palabras que las hemos acomodado a nuestro argot y a nuestras formas de hablar. Tenemos chaqueta, tenemos pantufla y tenemos menage à trois, que mucha gente pronuncia, pero nadie nunca lo ha hecho. Entonces, señoras y señores, hoy tenemos 4 super invitados. 2 que son de la hermana República de Francia, pero uno ya se siente mucho más colombiano que el chontaduro. Otro que estudió en Francia y nos va a contar de su experiencia. Y otro que conoce tanto de Bogotá que nos va a revelar todos los secretos de Francia en Bogotá. Señoras y señores, tenga un affaire con la cultura. Tómese un cabernet, siéntese en el sommier o qué sé yo, tómese una eau de panel y bienvenido a Le Programa. Voy a arrancar con mi primer invitado, que es un tipo primero que ha hecho radio, ha escrito blogs, escribe literatura, es un gran conocedor de Bogotá y nos va a contar todos esos secretos de Francia en Bogotá. Quiero que le den, por favor, todos un fuerte aplauso para recibir a Andrés Ospina. Hola, Andrés. Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy contento de estar contigo, Diego, muchas gracias por Muy bien, chévere. Andrés, ¿cuántas veces has venido a la Feria del Libro? Yo creo que siempre, no me la he perdido. No me la Nunca. he perdido, jamás. ¿Te acuerdas de la primera vez? Me acuerdo de la primera, 1987, yo tenía 11 años. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue muy bonita, no era un espectáculo tan grande ni tan masivo, pero fue un principio. Ok. Y yo nunca pensé que fuera a durar tanto, ni me imaginé que estuviera aquí tantos años después hablando contigo, después de haber ido a una primera feria hace tanto tiempo. Y hoy, digamos, esta feria, vienes en calidad de que vienes en calidad de escritor, vienes en calidad de usuario. En esta feria, ¿cómo vienes? Yo creo que de todas, fundamentalmente de lector primero, de lector. También de escritor, por supuesto, pero también de visitante curioso. Vengo a visitar unos eventos, voy a estar presentando algunas obras de compañeros y colegas, entonces estoy como en todos los flancos ahí haciendo todas las labores. ¿A qué huele Bogotá? Bogotá huele a muchas cosas, depende de la hora. A esta hora, por ejemplo, huele a un árbol que se llama el Caballero de la Noche, que es un árbol que empieza a despedir un perfume muy especial. Ajá. Que solamente aparece de noche, pero a las 5 de la tarde, si empieza a llover, huele como a esa llovizna, Sí. a ese polvo que le cae al piso, al Bien. asfalto y que tiene como cierto almizcle particular. Ajá. Cada momento de Bogotá huele a eucalipto, huele a árboles bogotanos también, a especies nativas, a nogales. Sí, a qué todas esas rico cosas. como huele Bogotá de noche, con el Caballero de la Noche, ¿no? El Caballero de la Noche. Un olor bien característico. Bogotá,
por qué te enamora tanto Bogotá? ¿Qué tiene Bogotá? No lo sé, yo creo que por descarte, de alguna forma, porque nací ¿Por Descartes? aquí. Sí, por Renato Descartes, precisamente. Yo creo que lo que sucedió fue que nací aquí, me encariñé con un espacio, soy alguien que tiende a arraigarse mucho al espacio donde vive y empecé a encontrar mucha magia Ajá. en la ciudad donde vivo hasta que pues como que se presentó como un prendamiento, Ok. sentí como algo muy, muy fuerte por la ciudad y se me quedó, pero si hubiera nacido en otra parte seguramente me hubiera sucedido con otra ciudad. Bien. No sé si fue el destino, digamos que fue el destino. El suena más destino. romántico, sí, claro. El programa de hoy se llama ¿Qué elegancia la de Francia? Vienes muy elegante. Claro, para no desmerecer en Para presencia no, tuya, claro, por supuesto. no desmerecer. Hablemos de tu libro, pues uno de tus libros, ¿no? Porque escribiste Chapinero, Sí. escribiste Jiménez, esa historia fascinante de este escritor y periodista que hablaba mucho ahí también como cosas de ficción y novela negra. Pero vamos a centrarnos en el Bogotálogo. Bogotálogo. Puedes decirlo como quieras, como te sientas más cómodo. El acento donde Bogotálogo. quieras. Bogotálogo. Bogotálogo, antes de que en las redes digan que man tan bruto que no pone la tilde, entonces Bogotálogo No, 2. no, estamos en un país libre, Bogotálogo 2. ¿Cuántas palabras galas? Galas, una buena cantidad. Nosotros hablamos muchas palabras galas y no nos damos cuenta. O sea, hay muchas palabras galas en el sentido francófilo de la expresión, Ajá. obviamente de Francia, que nosotros empleamos en nuestra cotidianidad sin tener ninguna conciencia Ok. de que nos vienen de allá. Muchísimas. Y tú utilizaste una hace poco, por ejemplo. Y ¿Cuál? dijiste chévere. Chévere. Se presume que uno de los orígenes de chévere puede ser Chevalier, que era el caballero francés. Fíjate. Guau. No suena muy caribe, pero es muy galo. Muy bien, qué chevalier, qué chevalier chevalier, eres tú, tú eres todo un chévere. Recuerden nuestro hashtag, que es numeral Filbo 2017 y numeral el programa. Si viniera un francés aquí a Colombia, llega aquí a Bogotá, tú lo recibes, ¿a dónde lo llevas? Dame como unos tips de que conozcan realmente a Bogotá. Para que llevara a un francés a Bogotá o a un extranjero. Sí, a Bogotá. un francés, lleva un francés a Bogotá. Pues yo para hermanar a nuestras dos naciones, que son dos naciones hermanas y ahora estamos en un asunto como de unión y Sí, estamos en eso. confraternidad binacional, yo los Ajá. llevaría a probar un plato que es tremendamente colombiano, un plato de panadería que es tremendamente colombiano porque también tiene mucho de francés. Y y todos lo hemos probado además porque tiene digamos, Ajá. la impronta de Francia y la de Colombia, es el croissant con arequipe. El O sea, croissant con arequipe. Exactamente, ahí tenemos un elemento muy francés, que es Guau. el clasiquísimo croissant, Ajá. que nos obligan a decir croissant en la Academia de la Lengua, pero tiene otra pronunciación mucho más Croissant. correcta, la Real Academia Española. Y está el arequipe, que es tremendamente nuestro. Ahí, digamos, hay un plato que sintetiza la fusión perfecta entre dos naciones, pero hay muchas cosas que nos vienen también, que parecen muy colombianas, pero nos vienen de afuera. de Francia. Está la ruana, por ejemplo, de la que hablamos, parece un contingente que vino a apoyar a Ajá. las fuerzas revolucionarias en tiempos de Bolívar, usaba ruana, y que la ruana es una prenda que en realidad imita una Ok. ropa de origen originalmente francés, origen originalmente redondo, ¿no? Y, sí, y la marsellesa. La marsellesa, que además tenemos ese honor también, compartimos el primero y segundo lugar de mejor y peor himno del mundo, dicen así, ¿no? Es ¿Quién se una inventó cosa- ese no sé de dónde habrá salido reality? eso. Pero no, existe mucho, en realidad sí hay mucho de francés, o sea, en todas partes uno lo ve. Por ejemplo, Ok. hay una emisora muy connotada de música brillante donde un locutor de apellido Páez Mejía presenta sus noticias en francés para ejecutivos todo el tiempo. Increíble. Está la changua, que de alguna forma es como nuestra sopa de cebolla francesa, que es un La plato muy de changüe. allá. La changüe. Tenemos el Palacio Liébana, donde está la Alcaldía Mayor de Bogotá, es un sitio tremendamente afrancesado en su Claro. fachada. Y durante mucho tiempo, pues Francia fue el faro hacia donde miraban los horizontes culturales de nuestra república cuando quería ser independiente y todo eso. Tal cual, y debe ser por eso que quisimos parecernos a la marsellesa y hablamos de la marsellesa y además muchos no sabemos qué dice la marsellesa. Pues veamos qué dice la marsellesa, a ver aquí en el programa. Hola querido público, ¿cómo están? Viene el señor Alfredo Rojas desde Boyacá en la Guacharaca, el señor Germán Pinilla en la armónica desde Bogotá y yo soy Roberto Camargo desde La Guajira. Somos Roberto Camargo en trío y venimos a interpretarles una bella canción del repertorio francés. Se llama La Marsellesa y dice así.
La Marsellesa, el himno más hermoso del mundo. Marchemos, hijos de la patria, que ha llegado el día de gloria. Yo vivo en el barrio Marsella. Perdón. Ha llegado el día de gloria, contra nosotros la tiranía alza su sangriento estandarte. Contra nosotros la tiranía alza su sangriento estandarte. Molín Roque. Molín Rouge. Para los cancionautas urmelódicos es un auténtico placer presentarles la siguiente tonada llamada La Marsellesa. No por el barrio bogotano, sino por la ciudad donde nacieron aquellos soldados que se la apropiaron en grito de guerra. Aunque con el tiempo cambió y ahora es un grito de paz. Su sangriento estandarte fuiste los campos el bramío de tanto soldado feroz. Digna de cochear nuestros hijos, a las armas. Mon Dieu, camarita. A las armas, ciudad, formemos un batallón. A las armas, ciudad, formemos un batallón. Marchemos, marchemos, que una sangre impura inunda nuestra tierra. Vamos. La Marsellesa a ritmo de joropé y con guacharé, que como le gusta a la gente. Ahora tenemos un invitado para acompañar a Andrés en esta charla y para acompañarme a mí. Este tipo sí también ha hecho de todo. Estudió en Francia sociología, graduado de la Universidad Nacional, es doctor también en sociología, sabe mucho de París porque vivió allá y fue candidato incluso de rector de la Universidad Nacional. Un aplauso para recibir a Fabián Sanabria. Fabián, ¿cómo estás? Bien, un poquito de frío, pero muy bien. Un poquito de frío. Sí. ¿Cómo es el frío en Francia cuando está haciendo frío? No, pues cuando es invierno de verdad, pues hace frío, frío. Pero aquí el problema es que no hay calefacción. En nuestras casas bogotanas, en nuestros apartamentos, por ejemplo, en la madrugada a veces hay unas heladas de 1 o 0 grados. Valdría la pena tener un poquito de calefacción. Entonces uno se mete entre las cobijas. Esa es la calefacción de uno, meterse en las cobijas. Oye, tú que has estado en los dos países y que eres una persona que se la ha pasado leyendo de todo, tú sí puedes aclararnos a Andrés y a mí, ¿de dónde salió ese reality de los himnos del colombiano y la marsellesa? Eso debe ser lo que se llama en francés una foutaise, una pavada, dicen los argentinos. Creo que por aquí hay una productora argentina, tenía un tono de voz así como porteña. Entonces ella debe decir una pavada. ¿Cuál crees que es el escritor bogotano más afrancesado? Hay varios. Yo pondría José Asunción Silva, tiene mucho de afrancesado, aunque también tiene mucho de inglés, de dandy, pero me parece pues que mucha de su vida transcurrió en París y eso fue importante para él. Los hermanos Cuervo, Rufino José era demasiado francesano. Los dos, entre otras cosas, hicieron una ruta muy interesante. Mientras que el uno era medio místico, ensimismado, el otro era el mundano. Describen un poco para ellos lo que fue la Belle Époque de ellos. ¿Qué de Francia tenemos arraigados los colombianos? ¿Sientes que hay algo? Sí, hay muchas cosas. De todas maneras, Francia es un referente literario, es un referente cultural. Hay mucho cliché, muchas ideas recibidas que se tienen así. Entonces siempre como que en esta feria del libro se ha tratado de pasar un poquitico la página de los clichés. Es difícil porque eso está muy arraigado.
que los vinos, que los quesos, que la Tour Eiffel, que el Arco del Triunfo, que Edith Piaf, que todas esas cosas. Sin embargo, yo creo que Francia es mucho más que eso y es una nación que se mueve permanentemente y que está pasando un momento que es crítico en el sentido de cambio. Yo creo que como toda Europa, si Francia se derrumba Europa. Yo diría que Alemania es como la mamá de Europa y Francia el papá. Entonces, en alguna medida ellos sostienen esa gran ficción de la Unión Europea, que a veces patina, a veces sigue y que tiene un poco el error de haberse fijado sobre todo en lo económico y no en lo cultural. ¿Y hasta dónde crees que el pensamiento libertario francés puede hacerle como presión a lo que sucede actualmente en el mundo? Yo creo que hay una gran pulsión de la tolerancia, más que la tolerancia, el respeto, la diversidad, los derechos del hombre, todas esas cosas. La idea de pensar el mundo como un arco iris de todos los colores, yo creo que ese es un referente francés. Sin embargo, hay gente fundamentalista que se encierra en sí misma, nacionalista, que no quiere ver al vecino, que no quiere ver a los inmigrantes, que se siente asqueada del otro, etcétera, etcétera. Y un poco hay una como trompetización del mundo, digámoslo de esa manera, porque sale como trompetero, no por hacerle mala fama a un director de cine colombiano que dirige sus películas por teléfono. No, de ninguna manera. Él es un gran director de cine de gran público, ¿no? Andrés, tu libro francés, tu escritor francés, el que te enamoró, Pues ¿recuerdas? Obviamente que Baudelaire es una referencia muy Baudelaire, importante las flores del mal. Evidentemente, claro. Eso es lo que estudiamos, lo que leímos todos en la universidad. Hay que saber pronunciar les fleurs du mal, porque si no sería las flores del macho, ¿no? Las flores del Exactamente. Claro, yo leí entonces las flores del macho. Sí, usted dijo las flores del macho, porque dijo les fleurs du mal. Yo nunca trato de decir nada en francés porque termino muy mal. No, mejor traduce. Pero es que es bien interesante, perdónenme, ya que estamos hablando de lingüística, si usted dice poisson es veneno y si dice poisson es pescado. Si usted dice vite es la verga y si dice vite es rápido. Digo, porque es que usted acaba de usar una palabra ¿Sí? Preguntémosle a nuestros peritos, porque pues esto es un programa No, público. la verga del barco, ¿no es cierto? Sí. Es el palo mayor, ¿no es cierto? El asta. Vamos a preguntarle a nuestros peritos. Esos peritos están como la infraestructura en este país, dormidas. Eso no dan... Pero de pronto se duermen por los escándalos de Odebrecht. Exacto. ¿Cuál es tu escritor francés? Samuel Beckett es mi escritor de cabecera, lo quiero mucho. Es un ser excepcional, era un tipo muy discreto. Vivía en su casa de campo, cambió de lengua, es de origen irlandés, luego escribe en francés y para mí las tres grandes novelas de él, de Molloy, Malhonneur y L'Innommable, el innombrable, no como llaman a un expresidente de Colombia que lo llaman el innombrable, yo no sé por qué, debe ser que trina mucho, no, son tres grandes novelas. Sí. No, absolutamente fantásticas. Y Esperando a Godot, pues es Claro, una obra indiscutible. Sus piezas de teatro lo hicieron famoso, pero como escritor de literatura y de poesía, Beckett es un genio. Genio. Andrés, ¿cómo la ciudad en la que vives, que Bogotá ha estado tan marcada de ti, te marcó en tu ser como escritor? Pues yo supongo que me tocó, como cualquier entorno toca a alguien que produce algo, ¿verdad? Yo creo que no es lo mismo hacer un pan en París, por ejemplo, ¿verdad? Una baguette. ¿Se dice baguette en género masculino o femenino? ¿Una baguette o La un baguette y es femenino. La baguette. Fíjate que es la baguette. La baguette. Sí. La varita. Sí, la bagueta. No es lo mismo solicitar una bagueta en París que yo creo que comérsela aquí. Entonces yo creo que de alguna forma yo tengo la mueca del bogotano, tengo las maneras del bogotano y estoy tocado por este entorno. Por ejemplo, yo en este momento dicen que hace mucho frío, yo lo disfruto. Uno disfruta el frío. Es fascinante este frío de esta hora. Ahora, nosotros muchas veces queremos irnos a conocer el mundo, pero no somos tan buenos en el lenguaje, mucho menos no hablamos tu francés, entonces hemos traído unas nuevas palabras francesas para que, por favor, nos demostrémoslas a nuestros asesores literarios, a Andrés, a Fabián. Tenemos el puré. El puré resulta del machacamiento de papas, zanahorias y cualquier otra cosa machacable para comer con carne, ensalada y otras cositas. Viene del verbo francés purer, que significa purificar, limpiar. Además que la mayoría de comida así, que es muy buena,
era comida como de combate. Fíjese que el puré, que es papa machacada, Ajá. el fondue, que eran los restos que había, a alguien se le ocurrió entre las trincheras en la guerra echar un montón de papas, pedacitos de salchicha al horno, ¿En serio? calentar eso y de ahí salió el fondue. El fondue. Eso, esa vaina. El que uno pide allá con el Claro, quesito. la causa peruana es también una comida de guerra, Sí, ¿no? exactamente. Llévese la causita porque Muy si no bien. se muere de La olla hambre. podrida de los Bueno, Claro, le tengo claro. otro que aquí esta palabra es muy francesa porque es que los colombianos no podemos decirla nunca y es el carné. Porque El la carné. gente le añade una innecesaria T, Sí. ¿no es cierto? Es como decir el capó del carro, el capot. El capot. Hay El que, carné. hay que acordarse de Palito Ortega, de la foto de carné. La foto de carné. No, ¿Sí? ya lo están aceptando, ya el carnet es correcto. Es que como ya todo el mundo lo lleva Lo tiene para todo lado. caracterizado, Y ahora se lo ponen aquí, yo no sé por qué. Ahora no, esa como moda que es les como quitan un puntos, caucho, ¿no? ¿no? Y se estira. Y lo jalan y Sí, lo sí, lucen sí, por no, ahí, como que les hacen más préstamos o qué sé yo, por Debe eso. ser que también lo chivean para que otros entren gratis al, no sé si a la feria del libro. Eso es lo que hace. No, Oye, no una sé, palabra no sé. bonita francesa que usamos mucho y es, fíjense, muy colombiana, es gamín. Gamín. El gamín. Gamín, es Gamín, una gamín, palabra me y es fascina tremenda. la A mí palabra me chifla, gamín. a mí me chifla gamín, pero en francés gamín es peladito, es muchacho, no el carácter peyorativo Sí, que aquí- tiene el aquí gamín es el bogotano, niño de calle. que es Claro. el niño de la calle. Porque Pero lo nada hacemos- más, imagínese un gamín, que el mundo estuviera lleno de gamines, no de niños de la calle. De Es hermoso, es hermoso. Tenemos otra palabra, el consomé, caldo horrible de res. A mí me parece buenísimo, aquí dice horrible, que debe consumir en cuanto se está a punto de morir, proviene del verbo consumir. Eso está sesgado, alguien lo definió. Consumir. Esto está sesgado, ¿sí o Pero no? además resucita muertos, es como el caldo de costilla. Yo creo que después nos vamos a tomar un caldito de costilla, que entre otras cosas, si al caldo de costilla usted le pone pepinillos, que se llama en francés cornichon, ahí tenemos un pot au feu. Sí. ¿Tú has Gusto pedido refinado, caldo ¿no? de costilla allá en París? Ah, pero es que el caldo de costilla con cornichon, con pepinillos, es el pot au feu, que Guau. fueron los dos platos típicos que no podían faltar en una familia típica francesa, el pot au feu y la poule au pot. La poule au pot es la gallina al pote. Bueno, entonces recuerden escribir a nuestro hashtag Filbo2017 y hashtag el programa y cuéntenos qué palabras galas y no tan galas existen en el vocabulario normal y cotidiano de los colombianos. Entonces, Andrés, ¿existe alguna ruta de buseta bogotana, parisina, francesa? Sí, yo creo que varias. Se me viene a la mente San Fasón. San Fasón, San es Fasón. el vecindario más o menos en inmediaciones de la estación del tren. en la salida. Está el parque Lourdes, ¿no? Que le dicen, decíamos Lourdes, le dicen. Es- Lourdes. Lourdes, me parece que está bien también. Y hay muchos lugares. Hay una callecita por la avenida Caracas, una calle de una reputación no muy, digamos que no muy santa. Y la llaman calle París, no sé por qué, Ok. creo que porque tiene sombrillitas y es un poco afrancesada, es una callecita complicada. ¿Qué crees que es lo más francés que tiene Bogotá? ¿Una calle, un barrio? Hay que volver a ver el centro de Bogotá, porque el centro de Bogotá, en particular La Jiménez, desde San Victorino por todo el eje de Rogelio Salmona, esos edificios podrían ser perfectamente parisinos, Ok. que eso para las élites es fuchi porque se largaron de ahí después del 9 de abril del 48 Ajá. y evidentemente si usted baja un poco más por la estación de La Sabana, Sí. Luis Carlos Sarmiento nació en una casa ahí cerquita, todas esas ferreterías que hay cerca al Voto Nacional. Claro. Entonces, eso puede ser muy republicano. Si usted camina, por ejemplo, por la novena, novena con novena, por el lado de la Capuchina, Ajá, ajá. todos esos sitios donde venden telas, que entre otras cosas ahí hay una pequeña mezquita árabe, Divinos. etcétera, etcétera, Ok. tiene la arquitectura Bien. republicana francesa. Ok. Eso es París. Es más, yo camino por ahí, salgo del Ministerio de Cultura y me siento como en París. Claro, bien. cuando los taxis pitan Ok. y evidentemente con sus carritos amarillos, si llueve no te recogen porque se les daña la cojinería, imitación cuero, ahí descubro que estoy en Bogotá. ¿Alguna vez los han leído? ¿Se han hecho leer? ¿Qué Yo- se han hecho leer? No, pues es que no solamente las cartas, yo creo que lo que hemos publicado es muy grato cuando alguien te reproduce algo que escribiste y que de pronto eso incidió en su vida. Muy Eso bien. pudo no cambiar la vida, porque uno cambia la vida de nadie, eso es Ajá. carreta, pero sí es muy grato que de golpe una frase de uno, un párrafo, un personaje, una situación le llegue a alguien y sobre todo si ese alguien le gusta a uno, uno se muere, ¿o no, mi querido Sí, Andrés? ha sucedido. Yo me hice leer
para aprender un poco de qué va en mi futuro, en mi presente. Así es que veamos esto que también viene de Francia, el tarot de Marsella. Bueno, luego de tanta literatura necesito un descanso mental para que me lean. Claro, no es que yo me haya vuelto un libro abierto, sino es que voy a hacer que me echen las cartas como nadie me ha echado los perros. ¿Qué tal que ahí encuentre el sentido de la vida? Salud, dinero, amor, las cartas. ¿Qué tiene que ver esta escena con la Feria del Libro? Pues la cartomancia viene de Marsella, de donde viene el himno nacional de Francia, que es el invitado a la 30ª Feria Internacional del Libro. Rafa, Rafaelo, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bueno, bien. ¿Lees el tarot? Estoy aprendiendo, soy un principiante en el tema del tarot. Además, él lee el tarot marsellés. Tarot de Marsella, ¿cómo se qué? llama? ¿No? Nadie le dice tarot marsellés, en realidad creo que es el primero. Es como del siglo XV, por allá. Bueno, Rafa, menos carreta y más acción. Yo realmente lo que necesito saber es si voy a ser cantante. Tampoco es tan así el tarot. ¿No? Digamos que sí hay personas que usan los oráculos como el tarot o el I Ching como para preguntar sobre el futuro. Ok. Pero a mí no me gusta tanto eso. Yo prefiero más bien como pedir información sobre el presente. Procura que la pregunta no sea tanto sobre si me va a pasar esto o no, ¿no? La carta que nos va a hablar sobre el presente. El mensaje superior. El secreto. No es que me digas un secreto. Sale si va a Vamos ganar ver, el Grammy. Vamos a ver qué sale. Yo te he escuchado cantando, no creo que te vayas a ganar un Grammy. Vamos a ver el presente. El presente. El presente. ¿Les parece justo eso que le Sí, pues es que no se puede debatir con el destino. hay que Es que, aceptarlo como ¿qué venga, ¿no? soy yo para merecer esto? ¿Te han leído alguna vez el tarot? Claro, me fascina. Cuando fui decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, para joder a la mamertería, a mis colegas mamertos, cuando entraba a mi oficina, yo les decía, saque una carta del tarot. Y decían, ese profesor no es serio, él no es serio, ese muchachito no es serio. Y tomaban las mejores decisiones porque cuando me traían la carta, por ejemplo, desde tu distancia, si temblaba la mano, yo decía, es un enemigo. Ah, muy bien. ¿Y a ti te ha temblado la mano? ¿Te han leído la carta? Yo creo que la mano sí le debe haber temblado muchas veces, Sí, a Andrés. todos nos ha temblado la mano. ¿Y te han leído el tarot? También, sí, claro, sí. Sí, Bueno, me han sometido a bueno, todas esas dinámicas. vamos a seguir mañana con el programa y con estos invitados de lujo y seguimos dos mañana, invitados más. Así es que entonces quedamos- no se Entonces nos muevan toca- y nos vemos mañana de nuevo en el programa. Cucú, cucú. El anterior programa fue financiado con recursos de la ANTV.